muchas gracias por eso. Muchas gracias por la... ¿Me escuchan todo bien? Sí. Muchas gracias pues por la asistencia el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Salazar. Soy el coordinador técnico y capacitador de pintura al Greco, químico de profesión. No soy ingeniero, no, químico puro de profesión. Hay algo como la salvedad. Y entonces vamos a comenzar el día de hoy de hablar de impermeabilizantes y sobre todo de la línea Placo. Vamos a hacer mucho énfasis en los productos que tenemos actualmente en el portafolio de al Greco. Listo, entonces minimizo eso y empiezo con la capacitación. Entonces, muy importante, ¿por qué nosotros sellamos un techo? Normalmente cuando hay filtraciones y humedad, todo lo que es porque estamos sellando un techo es porque hay filtraciones, porque las filtraciones están causando daño en el hogar. También lo hacemos por salud. ¿Por qué? Porque queremos mantener un ambiente saludable en el interior del hogar, evitando crecimiento de hongos y algas. Cuando tenemos agua en un sistema, siempre tenemos crecimiento de hongos y algas. También de modo preventivo, porque necesitamos, digamos, reparar y sellar esas filtraciones durante un tiempo, digamos, prolongado. Control de temperatura. También sabemos que muchos impermeabilizantes, sobre todo la emulsión alfáltica, las emulsiones alfálticas y lo que son los aluminios bituminosos, bajan la temperatura en los techos y en las losas. También por mantenimiento. Normalmente lo que hacemos nosotros es restablecer el color. De pronto cuando utilizamos impermeabilizantes elastoméricos, el blanco de las losas y de los techos y las terrazas. Y también podemos hablar por la forma estética, tener una buena apariencia dentro del hogar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí ya tenemos una primera razón. La razón número uno por la cual nosotros invertimos en sellar un techo es porque hay filtraciones y ya estas filtraciones en nuestra casa, el sellar el techo deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Muy bien. Entonces, es muy importante por qué aparecen estas filtraciones. Entonces, estas filtraciones pueden ser por clima tropical o por construcción tradicional. Pueden aparecer estas filtraciones y son las causas de lo que normalmente nosotros hablamos de por qué se crean estas filtraciones. Entonces, podemos tener en la parte de clima tropical alto índice de precipitación. Y lo que está sucediendo en este momento en Colombia, que está prácticamente lloviendo ya acá casi hace 2 o 3 meses. Entonces, cuando nosotros tenemos alta precipitación, se define como 53 pulgadas anuales que caen de agua. También el alto índice de la temperatura crea las filtraciones, porque cuando nosotros colocamos una capa de un impermeabilizante en un techo, una terraza o en una losa, normalmente cuando hay emposamientos de agua y hay cambios de temperatura, se empieza a producir la filtración, se fractura el impermeabilizante, entonces por eso se produce la filtración. También por el alto índice de los rayos UV. Ustedes saben que cada vez el planeta está generando más rayos UV que entran a la superficie, están dañando la capa de ozono, entonces las temperaturas son más altas y eso hace también que se debilite el impermeabilizante. Y también hay muchas causas de filtraciones que pueden ser por la construcción tradicional, techos planos, todo lo que es construcción en concreto y construcciones de baja calidad, de diferente especificación a la creada. Entonces, a raíz de esto, es muy importante. En techos planos se producen todo lo que son emposamientos. Y por eso cuando nosotros tenemos emposamientos por más de 24 horas, ¿qué creamos? Creamos humedades en los interiores, crecimiento de hongos y algas en la superficie. Entonces, cuando hablamos de construcción en concreto, aunque la construcción en concreto es la más segura para nuestro clima, tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque según el Instituto de Concreto Americano, hay 5 causas por qué se producen grietas en el concreto.
Pueden ser grietas por encogimiento plástico, grietas por expansión, grietas por movimientos de la tierra, grietas por sobrecarga y grietas por secado prematuro. Entonces, estas son las 5 causas más comunes que se puede producir una grieta en un techo o una losa. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos una losa, nosotros debemos verificar muy bien todo lo que son petriles que de pronto están sin empañetar, todo lo que son problemas con drenajes. Los drenajes tienen que ser lo suficiente para que el agua no se empose y no nos pueda producir esas filtraciones cuando se producen fisuras dentro de la losa. Entonces, a raíz de todo esto, estos daños causados por filtraciones, ¿qué nos produce dentro de la vivienda? Crecimiento de hongos y algas por la acumulación de agua, desprendimiento de la pintura interior, se desprende la pintura desde el estuco y desde la pintura misma. Podemos hablar de estucos plásticos y estucos, digamos, en polvo. Hay un deterioro de la varilla interna en el concreto y tenemos pérdida del artículo del hogar, que eso ya es lo que nosotros no queremos evitar. Por eso, normalmente, ¿qué es un sellador de techos? Es un material diseñado para crear una barrera de impermeabilización sobre el techo de una estructura. Esto resistiendo lo que es la presión hidrostática de manera positiva ejercida por la precipitación, o sea, el agua que está dentro de la superficie emposada. Eso llamamos nosotros presión hidrostática positiva, o sea, del exterior hacia el interior. Entonces, por eso necesitamos un sellador de techos. Normalmente los procedimientos para un sistema de impermeabilización, nosotros siempre necesitamos reparar, si hay una fisura, reparar la fisura, después de sellarla. Después lo que necesitamos es reparar, preparar la superficie y después sellar. Entonces, ahora vamos a ver con la parte de nuestros placos de la línea de impermeabilizantes asfálticos cómo se hace el procedimiento. Entonces, dentro del portafolio que nosotros tenemos en pintura al greco, tenemos diferentes clases de impermeabilizantes. Tenemos los impermeabilizantes base agua, asfáltico base agua. Tenemos los impermeabilizantes mezcla de asfáltico base agua acrílicos. Tenemos impermeabilizantes acrílicos y tenemos impermeabilizantes base solvente. Entonces, ¿qué son los impermeabilizantes? ¿Para qué son y para qué sirven? Normalmente estos impermeabilizantes tipos asfálticos son de color negro, son elaborados con asfaltos rellenos, minerales, fibras naturales y solventes. En el caso del agua es el agua, en el caso del base solvente tenemos mezcla de solventes tipo Barsol, ideal para superficies horizontales, verticales e inclinadas de concreto. Entonces tenemos impermeabilizantes que sirven para techos, terrazas, otros también sirven para superficies verticales, otros sirven para ambos, superficies horizontales, verticales. Entonces todo esto es el sistema de impermeabilización que ahorita vamos a hablar. Entonces, en el mercado nosotros comercializamos los bases de agua y los bases solvente. Entonces los bases de agua sirven para todo lo que es impermeabilizante de techos y azoteas, no importa si sean secos o húmedos o si el clima es cálido o templado, porque ellos tienen siempre una estructura fibroviscosa que hace que tengan muy buena flexibilidad en el techo, y por eso siempre debemos evitar aguas emposadas por más de 24 horas, porque ahí es donde se delita el agua, delita el impermeabilizante, y con el calor y altas temperaturas, lo que es cambio de lluvia, calor, ahí donde se empieza a fisurar el impermeabilizante en el tiempo. Y tenemos también los bases solventes, que son muy útiles para aplicarse en cualquier tipo de estructura seca, pisos que se encuentran bajo mosaicos o tejas y sitios en inmersión constante con el agua. Entonces, vamos a hablar de los impermeabilizantes también acrílicos. Estos que tenemos nosotros acrílicos, los anteriores impermeabilizantes asfálticos que podemos, digamos, mencionar, que son muy conocidos en el mercado, es el K89, que es una emulsión asfáltica base de agua, el Economas, Placo Economas, y también
tenemos el K91, el Camil, que ahora vamos a ver que es una mezcla entre asfálticos y acrílicos. Entonces, estos son los que más comercializamos en el mercado. Entonces, cuando hablamos de impermeabilizantes acrílicos, estos son fabricados con resinas sintéticas, se le incorporan fibras sintéticas al producto, son ideales tanto para proteger techos de fibrocemento, se pueden también aplicar en zinc, al mismo tiempo que también funciona como reparadores de grieta, y es un impermeabilizante líquido que se puede utilizar tanto, como vemos en la figura, en superficies horizontales, techos o losas, como también en superficies verticales. Entonces, este producto es muy parecido, aunque con más resistencia hidrofóbica que una pintura acrílica para fachadas. En el caso de nosotros, la pintura acrílica para fachadas es la dureza. Y lo tenemos en varios colores, lo podemos tener en rojo, blanco, gris, verde y azul. Entonces, este es el impermeabilizante Placosil, muy conocido en el mercado, y es un producto que es una mezcla de un acrílico con siliconas. También ya este año nosotros hemos incursionado en los impermeabilizantes elastoméricos. Hace poco lanzamos al mercado el Hidromás, que es un impermeabilizante para superficies verticales, para todo lo que son filtraciones y humedades ascendentes, y que evita que el agua penetre de la superficie al exterior porque crea una barrera, digámoslo así, con presión hidrostática negativa. Entonces, ¿qué son realmente los impermeabilizantes elastoméricos? Son los impermeabilizantes tipo acrílico elastoméricos que poseen mayor durabilidad y mejor desempeño debido porque son muy elásticos, tienen muy buena resistencia a la tensión, lo cual le permite adaptarse a los movimientos en la construcción, evitando que se cuarteen o fisuras, fácilmente generado por las entradas de agua. Entonces, estos elastoméricos también tienen una propiedad muy interesante, y es que pueden sellar fisuras de 1 o 2 milímetros y tienen muy buena elongación y contracción. Entonces, ahora, un segundo, vamos a hablar de los diferentes tipos de complemento al sistema de impermeabilización. Podemos hablar de mantos asfálticos que son complementarios. Ahora vamos a mirar el paso a paso. Tenemos los mantos asfálticos, digamos, convencionales. También tenemos los mantos asfálticos autoadhesivos, que estas son telas, los anteriores, los mantos asfálticos convencionales. Nosotros necesitamos, como se dice, flamear el manto para poderlo adherir, o sea, calentarlo para poderlo adherir a la superficie. Normalmente el uso de estos mantos asfálticos tradicionales, o lo que llamamos mallas asfálticas, se usan para impermeabilización y reimpermeabilización de techos de cualquier grado, para losas de bajo grado de vibración o movimiento, y necesitamos nosotros flamearlo con un soplete para poder que se adhiera a la superficie. También tenemos las telas autoadhesivas, asfálticas autoadhesivas, que como su nombre lo dice, es una tela bituminosa para todo tipo de impermeabilización, tanto temporales como refuerzo, y es una capa de impermeabilización que se puede colocar bajo tejas de cubierta, normalmente cuando tenemos tejas de cubierta, y no utiliza fuego, son autoadhesivas. Entonces, esto es una ventaja porque la hacen muy segura en el mercado. Son 100% embebidas en asfalto y no contiene rellenos. Mayor resistencia a la humedad y tienen esa propiedad de ser autoadhesivas. Eso como complemento, ahora en el paso a paso vamos a entender muy bien esto. Y también, por último, tenemos otro tipo de telas que están, digamos, ya muy de moda en el mercado, que son las telas de poliéster para refuerzo e impermeabilización de mantos asfálticos y impermeabilización acrílica, digamos, estos sistemas acrílicos que normalmente nosotros tenemos en el mercado, como el Placosil. Entonces, hay una cosa muy importante. Cuando nosotros utilizamos esta tela de poliéster, la podemos recomendar como refuerzo en impermeabilizaciones asfálticas de terraza y cubiertas con emulsión como asfáltica K89, Economás y Camil. El Camil que nosotros tenemos en el mercado es un producto, ahora lo vamos a ver, que es acrílico asfáltico.
Bueno, aquí tenemos nosotros el primer impermeabilizante, que es la emulsión K89, que es un producto, digamos, muy posicionado en el mercado porque es el contratipo de la emulsión asfáltica de Sika. Tiene un alto índice de impregnación y permite utilizar en toda clase de superficies, tanto concreto, mortero, ladrillo, madera, metales, etcétera. Las ventajas: es una aplicación en frío que soporta cualquier cambio de temperatura manteniendo su estado fibroviscoso. Y es un producto que se entrega listo para usar y es un producto que realmente tiene un contenido de sólidos por peso entre 53 y 57%, con un rendimiento práctico aproximado de 3 a 5 metros cuadrados por galón a una mano, y sobre tela asfáltica, esto directamente mortero, sobre esa tela asfáltica de 6 a 8 metros cuadrados por galón. Entonces vamos a ver el paso a paso, que es lo que más nos interesa, cómo se aplicamos nosotros un impermeabilizante asfáltico en una losa, en una terraza o en un techo. Entonces, lo primero que nosotros, como vemos aquí en la imagen, la superficie tiene que estar muy limpia. O sea, tenemos que estar verificando las pendientes y bajantes, deben ser las adecuadas para evitar emposamiento. Si nosotros hacemos un buen uso de lo que es el paso a paso en la impermeabilización, vamos a tener productos de muy alta resistencia. Entonces ahí es indispensable este paso a paso. Entonces, pendientes, bajantes, que los bajantes no estén obstruidos con hojas, con material, para que el agua realmente, como se dice, pueda tener muy buen drenaje. Normalmente nosotros también, cuando reparamos una losa, también tenemos que verificar si nosotros tenemos el suficiente caída de agua. Normalmente si de pronto la terraza no está con buena caída, nosotros podemos utilizar estos morteros autonivelantes para que el agua realmente drene muy bien. Una vez que nosotros, digamos, miramos bien cómo está la superficie, procedemos a lo que es sellar las fisuras, si hay fisuras existentes. Si tenemos nosotros fisuras superiores a 0.7 milímetros, necesitamos un sellante de poliuretano o el mismo manto asfáltico, lo podemos flamear y lo podemos adherir a la superficie. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como reparar esas fisuras. Entonces, por eso yo siempre le digo, repara, ya después prepara la superficie. Entonces, ya cuando prepara la superficie, ya estamos nosotros hablando de lo que es la imprimación. Entonces, para imprimar, normalmente se mezcla una parte de K89 o la emulsión Economas por tres partes de agua. Se homogeniza muy bien esa solución y se puede aplicar con cepillo, brocha o escoba blanda. Más o menos lo que hace uno es, como se ve aquí en la figura, aquí lo estamos aplicando con brocha. Esta solución se aplica a mano cruzada, se le puede dar 2 capas, y lo que hacemos nosotros, dejamos secar de 3 a 6 horas y después aplicamos otra siguiente capa. La otra siguiente capa, esta es la parte ya pues de imprimación, y ya la segunda capa ya la damos sin diluir. O sea, aplicamos el K89 sin diluir e inmediatamente le aplicamos una mano cruzada, extendemos lo que es la tela asfáltica o esta tela de poliéster. En esta gráfica estamos viendo la tela de poliéster, la estamos extendiendo una vez esté húmedo la superficie, teniendo en cuenta de no dejar bolsas de aire y dejar secar unas 6 horas. Estas bolsas de aire normalmente se utilizan en las rasguetas especiales para que no quede ninguna bolsa en la superficie. Entonces, quede bien adherida y no quede ningún espacio de aire en la superficie. Después nosotros lo que hacemos es repetir este paso 4 si es necesario. Cuando seque el producto, se le da otra capa adicional de K89 sin diluir. Entonces, en este momento, y esto es una de las preguntas que voy a hacer al final de la charla, estamos dando nosotros, ¿qué? 3 capas. Una capa de imprimación, de sellado de la superficie, diluida el producto, se deja secar de 3 a 6 horas, se da
una segunda capa de K89 sin diluir. Y una vez esté esta capa húmeda, estando húmeda, se extiende la tela de poliéster, se deja secar de 3 a 6 horas y se aplica otra tercera capa de K89. Ya aquí, como vemos en el paso a paso, ya nosotros lo que tenemos es una estructura de 3 capas. Normalmente, cuando aplicamos el producto a 3 capas, estamos dando aproximadamente 250 micrones de película seca, que equivale a 0.25 milímetros. Eso es una capa muy buena para el nivel de impermeabilización. Ya si nosotros tenemos la siguiente opción, si nosotros queremos, digamos, proteger más la estructura, el nivel de impermeabilización, le podemos aplicar aluminio bituminoso después de 24 horas de secado la tercera capa de K89 o de emulsión Economas. Entonces ya, como vemos aquí en la gráfica, estamos aplicando ya el aluminio bituminoso. ¿Y qué nos va a ayudar el aluminio bituminoso? Nos va a ayudar al nivel de impermeabilización y también nos va a ayudar a reflejar los rayos del sol, lo que hace que la estructura disminuya su temperatura, que la losa se sienta más confortable. Entonces eso es muy importante, el aluminio bituminoso, porque refleja los rayos del sol y evita que los rayos penetren, digamos, muy fuertemente, esos rayos UV, en la superficie, porque lo está reflejando. Es importante, si nosotros queremos colocar el piso en tránsito, no olvidar, los impermeabilizantes asfálticos no tienen muy buena resistencia al tráfico pesado. ¿Qué significa tráfico pesado? Si nosotros en esa terraza o losa queremos hacer una fiesta, queremos hacer un baile, queremos tenerlo en reuniones, estos impermeabilizantes se pueden fracturar en el tiempo, se pueden desquebrajar. Entonces lo que necesitamos nosotros es que si necesitamos la losa que le coloquemos tráfico, ya la opción no es colocarle aluminio bituminoso, sino que después de la tercera capa de K89, como vemos aquí en la figura, se le puede colocar, protégela con unas telas de polietileno y encima se le puede colocar un acabaduro, un enchape. Puede ser un mortero con un espesor de 3 centímetros de enchape. Entonces, esto es importante. Realmente el aluminio bituminoso se comporta muy bien, pero no se debe someter a tráfico pesado, porque tenemos un sistema completo de impermeabilización. Entonces, este es el paso a paso para que estamos mirando cómo se aplica este tipo de impermeabilizantes en una terraza o una losa. También es importante, si nosotros tenemos una losa de más de 100 metros cuadrados, sí necesitamos colocarle el manto asfáltico, si tiene más de 100 metros cuadrados. Y si la losa tiene digamos, de construida menos de un año, no necesitamos colocarle manto asfáltico. ¿Por qué? Porque el concreto, lo único que nosotros necesitamos es sellarlo y aplicarle el paso a paso que vimos ahora. Entonces, ahora una de las preguntas es que alguien me explique el paso a paso. Muy bien, le estoy dando la primera tip. Ya aquí estamos hablando de los productos. Normalmente tenemos, no sé si me puede corregir Fabio, cuánto tiempo tenemos más para acabar de hacer la presentación, porque la presentación puede ser un poquito más extensa de los 35 minutos que habíamos hablado. ¿Me puedes corregir, Fabio? ¿Cuánto tengo más para acabar de presentar el portafolio? Ingeniero, sí. si le parece, pues son las 7:40. Echemos otros 10 minuticos, ¿es suficiente? Listo, muy bien, listo, muy bien. Listo. Y nos tomamos otros 5 minuticos después de las 8 porque pues está muy interesante el tema, está muy bueno y hay 82 personas pendientes de esto. Muy bien, listo. Entonces, listo.
Listo, entonces hablamos de la emulsión Economás. Esta emulsión Economás es un producto realmente con unas características un poco, digamos, similares al K89. Tiene los mismos usos. La diferencia es en el contenido de sólidos. El K89 es de 53 a 57 sólidos por peso, este es de 40 a 45. Difiere un poco la viscosidad y el K89 tiene, digamos, un nivel de impermeabilización un poco, digamos, más alto, tiene más resistencia a la humedad que la emulsión Economás. Los rendimientos son muy similares, entonces son productos que, como le digo, tienen al público, tienen unas características un poco similares, siendo más contenido del K89, que esto digamos, se transfiere en un nivel de penetración o de penetración más sobre el sustrato. Muy bien. Aquí tenemos el placo K1000, que el placo K1000, a diferencia de los dos anteriores, tiene un nivel más alto de impermeabilización y resistencia más a la humedad. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre 50% aproximadamente de una emulsión asfáltica tipo K89 con 50% de una resina acrílica estirenada, lo que hace que el producto tenga muy buenas propiedades de impermeabilización y que también se puede para impermeabilizar, por ejemplo, carrocerías de vehículos por debajo, porque tiene muy buen nivel de resistencia a la humedad, con muy buena resistencia al agua, que se traduce en hidrofobicidad. Listo. Aquí lo tenemos un ejemplo del grado digamos, de hidrofobicidad que tiene, grado casi tipo perla, y tiene un contenido de sólidos por peso entre 54 y 56% de sólidos. Entonces se traduce en más resistencia a la humedad, tiene más flexibilidad porque tiene un componente más acrílico y tiene más grado de resistencia a lo que es el grado de flexibilidad. Rendimiento práctico aproximado. Entonces lo tenemos sobre reboque de 8 a 10 metros cuadrados por galón a una mano, sobre ladrillo bloque a la vista de 8 a 10 metros cuadrados por galón y sobre superficies de repinte de 10 a 12. Lo podemos utilizar en superficies verticales. De pronto alguno de los asistentes ha visto super pantallas de superficies donde se han pintado con negro, se han pintado con este tipo de producto para darle un grado de impermeabilización vertical, y también lo podemos utilizar horizontal. Ya aquí, cuando nosotros hablamos de el K91, estamos hablando aquí de la emulsión asfáltica K91, es un producto que lo utilizamos nosotros mucho en todo lo que son superficies que están, perdón, este es este aquí estoy viendo en la pantalla, a ver si puedo mover un poco, de pronto disminuir esto porque me está mirando aquí en la parte de arriba, se me está bloqueando todo lo que es la parte, no, este es el K91, listo, no me deja ver el título en la parte superior. Entonces el K91 es una emulsión asfáltica líquida procesada con fibras de alta cantidad para revestimiento de todo lo que son superficies subterráneas, o lo que llamamos nosotros superficies enterradas. Entonces, cuando nosotros queremos impermeabilizar en el exterior lo que son tanques, piscinas normalmente, y superficies que van a estar enterradas, nosotros recomendamos este producto, que es el K91. ¿Por qué? A diferencia de los anteriores, tiene muy buena adherencia en la superficie, alta protección contra la humedad, alta resistencia a la corrosión, porque se puede utilizar para tanto superficies metálicas enterradas como superficies de concreto, prolonga la duración de la superficie y una vez curado no se escurre por defectos del calor. Es un producto más rígido, no es tan viscoflexible como es el K89 y la emulsión Economás. Y tiene una cosa muy importante, que forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua. Por eso
Aquí en este tipo de aplicaciones vemos que cuando nosotros necesitamos impermeabilizar una piscina, podemos tener el K91, la impermeabilizamos y después le colocamos el enchape. Rendimiento práctico aproximado. Sobre mortero estamos hablando de 4 a 8 metros cuadrados por galón a mano y sobre superficies metálicas con imprimante de 6 a 8 metros cuadrados. Después nosotros podemos tener el Placosil, que esto es un producto muy importante dentro de nuestro portafolio. Es un impermeabilizante que es acrílico siliconado, diluible con agua. Es tanto que nosotros hacemos unas pruebas que es en una caja de cartón, impermeabilizamos la caja con 2 o 3 capas de este Placosil, lo dejamos secar más o menos 24 horas y al otro día la podemos llenar con agua esta caja de cartón y realmente impermeabiliza totalmente y el agua no pasa a través de la superficie. Entonces es un producto bien interesante. Entonces, con esta pintura podemos tener también como un complemento cuando necesitamos, por ejemplo, aplicar en exteriores, lo podemos aplicar en verticales horizontales y en verticales se usa principalmente en la impermeabilización de terrazas y losas con baja circulación, tejas tejas, canales o canoas y fachadas. Es muy importante, todos estos impermeabilizantes los podemos utilizar, pero no resisten mucho el tráfico pesado. Entonces, cuando una terraza la queremos tener nosotros con tráfico pesado, entonces ya les había explicado cómo debemos complementar este sistema. Ventajas: hidrorrepelente, resistencia al ataque de hongos y algas, porque tiene dentro de su formulación fungicidas y alguicidas, óptima adherencia y alta resistencia a la humedad. Lo tenemos en varios colores, como les decía ahorita, lo tenemos en blanco, gris, rojo y el otro es verde. Rendimiento práctico aproximado: sobre superficies rugosas de 6 a 8 metros cuadrados por galón y sobre superficies lisas de 8 a 10 metros cuadrados. Es importante, esta presentación para los que están inscritos la podemos compartir en PDF para que ustedes la tengan como medio de consulta. ¿Ok? También tenemos el tapagoteras. En los impermeabilizantes asfálticos base solvente tenemos el tapagoteras, que es un sellador de grietas y superficies porosas cuando tenemos en forma de asfalto, solvente y fibra de alta calidad. Es un producto de fácil aplicación, tiene un contenido muy interesante de sólidos por peso entre 86 y 90. Nosotros normalmente lo que podemos es reparar fisuras que tengamos en la superficie porque tiene un alto nivel de penetración, entonces viene listo para usar. Es un producto de una viscosidad considerable, pero nos ayuda mucho a reparar y a preparar esa superficie que tiene grietas. Estos más o menos son los rendimientos que nosotros tenemos sobre una terraza de 8 a 10 metros cuadrados lineales por galón a un ancho de 1 centímetro por 1.5 de profundidad. Entonces es un producto que es bien interesante. Tenemos también lo que es la Placoreta, que es un recubrimiento para impermeabilizar todo lo que son estacones, establos, caballerizas, corrales, postes, techo, etcétera, y se usa especialmente para madera expuesta a la intemperie. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos estos estacones en corrales de donde están, digamos, ganado y todas las cosas, se utiliza mucho este producto. Entonces, ¿por qué se utiliza muy bien? Porque el producto también sirve de inmunizante de la madera. Muchas veces no necesita usted ni inmunizante, sino que le aplique el producto y sirve de inmunizante. Y entonces hace que se prolongue la vida de la madera. Y mejora los costos de reposición de piezas de madera en general. Tiene una mayor durabilidad de la madera, rápido secado y buena adherencia. Contenido de sólidos más o menos aproximado de 58 a 60 y tiene un rendimiento práctico aproximado sobre estacones de 12 a 15 metros cuadrados por galón a 2 manos. Entonces yo creo que ya ahí con esto ya, por último presentamos el aluminio bituminoso, como había hablado ahorita con ustedes, y es que esto es un complemento de la impermeabilización y es una pintura reflectiva con alto brillo, especialmente para obtener un producto muy resistente a la humedad, vapores
inversión e intemperie, el cual se utiliza en diferentes aplicaciones para proteger las enfermedades cubiertas. Normalmente hay muchos techos, sobre todo techos que nosotros podemos tener, por ejemplo, en zinc, y podemos tener de pronto en latón, donde necesitamos impermeabilizar, y como el producto es un producto aluminio y es un producto que tiene una resina de muy buena compatibilidad y adherencia sobre los techos, entonces muchas veces no necesitamos colocar lo que son el K89 del Economas, sino que se puede aplicar directamente al techo. Y cuando nosotros lo aplicamos directamente al techo o al fibrocemento, lo que hacemos es que los rayos del sol se reflejen muy rápidamente y que hace que el techo sea muy confortable y nos da la sensación de confort dentro de la vivienda. Entonces aquí lo tenemos, digamos, es fácil la aplicación, se puede aplicar 1 a 2 capas dejando secar de 3 horas entre capas, y el tiempo de secado para el manejo es aproximadamente de 1 a 2 horas. Si se va a recurrir a algún objeto, se debe estar enterrado, humedecido, se debe esperar más o menos 24 horas mínimo. Y estos son los rendimientos prácticos que aparecen en la pantalla. Entonces, Fabio, yo creo que podemos dar como ya concluida la capacitación